este gran imperio americano que, como vemos, tenía dos cuernos, y digo tenía porque Estados Unidos era una nación cristiana y era una nación republicana. Eso era lo que nos representaba esos dos cuernos, pero ya hemos visto que ambos cuernos han sido quebrados. Primero, el protestantismo fue quebrado en el año 2017, el cual fue declarado muerto por un emisario del Vaticano llamado Tony Palmer. Luego ese señor Tony Palmer murió en un bizarro accidente de moto, plop. Y bueno, alguien dirá, no, pero Ecusatón, el protestantismo no ha muerto, y es verdad. Nosotros aquí seguimos protestando, pero ya vemos que el principio protestante por el cual se regía el gobierno de Estados Unidos ha colapsado, que es el respeto por las religiones que no están de acuerdo con los dogmas del Papa de Roma. Esto es lo que ha colapsado por completo. Ya no hay ese respeto. Tus videos van a ser enviados al congelador de YouTube, y por supuesto que te vas a cansar subiendo videos a YouTube y nadie los va a ver, como ha ocurrido con nuestro canal en inglés de Ecusatón Aridmon. Pues uno sube y sube videos y realmente nadie ve esos videos. Es claro que el algoritmo no recomienda ese canal a nadie, y entonces pues se hace bastante difícil poder predicar la palabra de Dios bajo esas condiciones. Pero de nuevo, no necesitamos ni del algoritmo ni de nadie para predicar a Dios. Pero digo esto para mostrar que aquel respeto que había en Estados Unidos por el protestantismo se acabó. Y lo mismo se puede decir para la Constitución. Había un gran respeto en Estados Unidos por las enmiendas de la Constitución, y hoy estamos viendo cómo Donald Trump las ha venido pisoteando tranquilamente y sus ciudadanos lo aplauden. Todavía aún peor, Donald Trump es el presidente más comunista que alguna vez haya tenido Estados Unidos, y muchos piensan que cuando Donald Trump sube las tarifas o aranceles, eso es parte del capitalismo, cuando es todo lo contrario, que no hay nada más comunista y totalmente contrario a la Constitución de Estados Unidos que ponerle bloqueos al libre mercado. Entonces, por supuesto que estamos viendo que ese cordero ahora habla como dragón, es decir, Estados Unidos es una nación que ahora es comunista y que también es una nación católica. Plop, hermanos. Y de nuevo leemos que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, Estados Unidos tiene poder y autoridad sobre los reinos de la tierra, y ejerce dicho poder y autoridad al lado del anticristo romano. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, es como una especie de imitación del Padre sentado en su trono y el Hijo sentado a la diestra del Padre. Aquí tenemos a el Papa de Roma, que se hace llamar Santo Padre, que ejerce autoridad sobre las naciones, y Estados Unidos sentado a la derecha del Papa de Roma, que también ejerce su poder y autoridad sobre las naciones. Más y cuando ahora estamos viendo que el Papa de Roma es precisamente de Estados Unidos. Es decir, todo se cumple, hermanos. ¿Dónde me dejan el hecho de que Israel ha podido bombardear tranquilamente a toda Palestina, a toda Gaza, y el pueblo árabe se queda mirando abnegadamente? Estamos viendo a 7 millones de judíos que hacen lo que quiera contra 450 millones de árabes. Y uno, ¿cómo pudiera explicar esto, verdad? Si no fuera porque Israel está respaldada por Estados Unidos. Y volvemos al tema de que los ejércitos de las naciones están bajo el poder del demonio, y que si la iglesia evangélica está unida con el Estado es porque apoya estas incursiones guerreristas de Israel, de lo cual nosotros sabemos que para los evangélicos la nación de Israel es supuestamente la nación elegida de Dios y puede hacer lo que ella quiera porque es el pueblo de Dios. Y además de todo, otro objetivo es destruir la mezquita Al-Aqsa, que está ahí, donde ellos dicen que debe construirse el tercer templo judío. Lo vemos
Entonces, si la iglesia evangélica domina el ejército de Estados Unidos, como en efecto vemos que sí lo hace, probamos que la iglesia evangélica no está pisándole la cabeza a la serpiente, sino que está bajo el poder y autoridad del dragón. Porque, por supuesto, ¿cómo fuera posible que la iglesia de Cristo dominara ejércitos? Es algo totalmente contrario a lo que Jesús dijo. Jesús envió a los apóstoles solamente con lo que tenían puesto, es decir, que no tenían control del Estado ni de los ejércitos del Estado. ¿Cómo es que ahora se pretende enseñar que la iglesia evangélica debe asumir el control del Estado y de sus ejércitos? Es una corrupción terrible de la palabra de Dios. Miremos, hermanos, que si no existiera este apoyo de la iglesia evangélica a lo que hace Israel en Gaza, jamás pudiera Israel haber bombardeado a Gaza como lo ha hecho. Entonces uno se pregunta, aquellos que son evangélicos, ¿será que no son parte de eso que está haciendo la iglesia evangélica en Israel, en Gaza, hermanos? Claro que sí son parte. Y es que el problema de fondo con todo esto es que la iglesia evangélica tiene que apoyar el hecho de que el Estado de Israel vuelva y construya el tercer templo y borre del mapa a estas naciones árabes, porque solo de esa manera se cumpliría su falso evangelio profético. Y es que esto es lo que profetizan los pastores evangélicos, que Jesús va a gobernar desde la nación de Israel. ¿Y cómo pudiera Jesús gobernar desde la nación de Israel si ni siquiera hay templo? Entonces, básicamente, lo que estamos viendo es que estas cosas deben ocurrir para que el falso evangelio de la iglesia evangélica no colapse. Pero por supuesto que va a colapsar más temprano que tarde, porque nada de lo que ellos dicen se va a cumplir. Es de locos, hermanos. Así que esta unión entre iglesia y Estado es una terrible señal del demonio. Leamos en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Hermanos, en la palabra está claro que Jesús es la luz. Así que todo aquel que se asocia con el judaísmo apócrifo que se predica en Israel está en oscuridad. Recientemente en Bogotá tuvo lugar el concierto de música evangélica más grande de Latinoamérica, que esta música evangélica es como llamada en inglés música gospel, que es como un rock and roll suavizado con letras cristianas. Y es curioso que estos movimientos en masa de la iglesia evangélica están predominantemente en Sudamérica, ¿verdad, hermanos? Ahí es donde se construyen las mega iglesias. La mayoría están en Centro y Sudamérica, pero sobre todo el movimiento político de unión de iglesia y Estado tiene su mayor fuerza electoral en Sudamérica, porque cuando nosotros vemos a las naciones del norte, a Estados Unidos y Europa, vemos que el ateísmo es muy fuerte, y en parte en Europa vemos al catolicismo, pero no es tan fuerte el movimiento evangélico. Sin embargo, también vemos que en Estados Unidos la iglesia evangélica tiene muchísimo dinero, pero su movimiento tampoco es tan fuerte. Pero es en Sudamérica donde hay un movimiento masivo hacia la iglesia evangélica. Es bastante interesante porque el presidente Petro de Colombia viajó a una cumbre climática en Sevilla, en España, y después de su intervención el presidente Macron dijo que él no aceptaba órdenes del sur. Muy interesante, ¿verdad, hermanos? Porque estos megatemplos evangélicos se están construyendo en el sur. Nosotros no vemos la construcción de estos megatemplos en Europa o en Estados Unidos, que es donde está el dinero fuerte. Sin embargo, vemos que esto ocurre es en el sur, y precisamente vemos que el Papa Francisco venía del sur, de Argentina. El Papa León XIV viene del sur, en Perú. Muy interesante, hermanos, porque de nuevo, hablando del sur, vemos que en la inauguración de ese templo evangélico en el Chaco estuvo el pastor evangélico Guillermo Maldonado, quien hace parte también de la Oficina para la Fe de la Casa Blanca, y curiosamente él tiene su centro de poder en Estados Unidos, pero es precisamente en el sur donde
están construyendo estas mega iglesias. Y uno puede ver cómo fluye este dinero del norte al sur, a pesar de que el movimiento no viene del norte, el movimiento viene del sur. Ahora, no olvidemos cuál es el Dios de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, es la Trinidad. Y si el Estado acepta a la Trinidad como Dios, ¿qué pudiéramos decir de la Trinidad, verdad, hermanos? Es lo mismo del domingo. Si el Estado acepta el domingo como día de reposo, como en efecto ya lo hace, ¿qué pudiéramos decir del domingo? Pues es obvio, el domingo no es el día de reposo. Y asimismo, si el Estado acepta la Trinidad como el Dios verdadero, y sabemos que el Estado está bajo el poder y autoridad del demonio, ¿qué pudiéramos decir de la Trinidad? Vuelve y juega. Si el Estado acepta que la manera de tener buena salud es a través del cruce de ADN entre animales y seres humanos, ¿qué pudiéramos decir de esa agenda, verdad? Sobre todo cuando el demonio es un ser mitad animal, mitad hombre, como lo vemos en esta imagen de la cabra de Méndez, y vemos a este extraño y bizarro ser transgénero que tiene cabeza de cabra y cuerpo de hombre y de mujer al mismo tiempo. Es algo bastante enloquecido. Y no olvidemos que Bill Gates dijo que él podía, a través de cierto ARN mensajero, hacer que los machos mosquitos se convirtieran en hembras y de esa manera no pudieran aparearse los mosquitos que transmiten la enfermedad del paludismo o de la malaria. Y yo pregunto, ¿será que también se puede hacer en seres humanos y crear una imagen de Satanás y convertir a un macho, genéticamente macho, ahora también en hembra? Y de esa manera también tendría no solo ese carácter transgénero del demonio, sino también ADN animal, y entonces ese ser fuera casi un hijo idéntico de la cabra de Méndez. Entonces uno puede comprobar que es verdad. Todo lo que el demonio aprueba en términos religiosos es contrario a la palabra de Dios, a pesar de que sea promovido por líderes espirituales que se presentan como emisarios de Dios. Bastante loco, ¿verdad, hermanos? Leamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y es la Trinidad. Es la doctrina que niega al Padre y al Hijo. Y los que creen en la Trinidad violan el primer mandamiento. Y hablando de los mandamientos de Dios, ahí es otro punto clave en el que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica están totalmente unidas, y es en que no quieren que las personas guarden los mandamientos de Dios. Y ya hemos estudiado cómo los pastores evangélicos se esfuerzan sobremanera por tratar de mostrarte que la ley de Dios ha sido abolida, cuando tú lees versículos del Nuevo Testamento y lo que lees es todo lo contrario, que la ley de Dios está más firme que nunca y que al contrario Jesús vino a establecer la ley de Dios, no a abolirla. Y sobre todo, hermanos, porque ya vemos que los estados no funcionan solos. Un estado tiene que estar respaldado por millones de personas, que es lo que la Biblia llama las naciones. ¿Y qué es lo que nos revela el Apocalipsis? Que las naciones se unirán para hacer guerra contra el Santo de Dios. Es decir, que la mayoría de la población va a estar en contra de Jesús. Y ya vemos que Jesús es la ley viviente. Entonces, una de las maneras de hacerle guerra a Jesús desde ya es evitar que cualquier persona en esta tierra guarde la ley de Dios. Y el objetivo es, inclusive,